Pues buenos días. Primero que nada, pues bendigo el nombre del Señor por esta oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme ante su pueblo, ante los santos, ante sus hijos, ante su iglesia, porque no es nada fácil. La verdad que hemos aprendido que el pararnos al frente, pues verdaderamente requiere una gran responsabilidad y sobre todo un gran compromiso. Todo lo que hoy nace y sale de nosotros, pues damos gracias a Dios porque pues Él lo ha hecho, ¿no? Él lo ha hecho, Él ha ido cambiando, ha ido transformando nuestras vidas y nos ha ido mostrando el camino por el cual debemos de seguir a través de su Espíritu Santo. Pues buenos días a todos. La verdad que para mí es un honor, es un privilegio el poder servir a Dios a través de estos medios, que Dios nos da siempre una oportunidad para poder testificar sobre todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y a eso hemos sido llamados a libertad, hemos sido llamados a testificar lo que Dios ha hecho y de qué manera se ha manifestado en nuestras vidas. Pues mi nombre es Roberto Sigüenza. Yo estuve recluido en el reclusorio norte, tuve un proceso también en, este, en el reclusorio oriente. Y digo, mi currículo vital pues es grande, ¿no? Porque desde el consejo tutelar, la correccional para menores, Quirós, cama de piedra. Entonces, fue algo que no fue fácil, ¿no? La verdad que Dios desde muy pequeño, pues yo ahí en el Consejo Tutelar hubo personas que me hablaron de Cristo y pues no quise escuchar, ¿verdad? En su momento fui rebelde, tomé decisiones por mi propia cuenta y eso pues a largo plazo pues trajo mucho dolor a mi vida, ¿no? ¿Cuánto dolor me pude haber evitado si en la primera instancia que alguien me dijo, Cristo te ama, cambia tu manera de vivir, sométete a la voluntad de Dios? ¿Cuánto dolor me hubiera podido evitar yo y hubiera podido evitarle a mi familia? Pero fue más mi desobediencia, fue más mi rebeldía, que pues me llevó a pasar procesos muy difíciles en los cuales pues cuando ingresé yo al reclusorio norte, con 21 años, 5 meses, 7 días de sentencia, pues verdaderamente no fue nada fácil, no fue nada fácil, sino que a través del tiempo, pues Dios fue tratando conmigo de una manera fuerte, ¿no? De una manera que en la cual fue necesario, la verdad que yo digo, bendita cárcel, bendito reclusorio, bendito día que el Señor permitió que yo llegara a ese lugar. ¿Sabe? Yo llegué a ese lugar no para extrañar lo que había afuera. Y esas cuatro paredes, esas cuatro paredes, caminaba hacia el frente y había una pared, volteaba hacia atrás, había una pared, volteaba a la derecha una pared, a la izquierda otra pared. Y ese lugar verdaderamente, pues, me enseñó a mirar hacia arriba, ¿no? Me enseñó a mirar hacia el Señor y pues primeramente buscar esa misericordia, ¿no? Ese amor del cual yo por mucho tiempo fui falto. Yo también vengo de una familia disfuncional y pues siempre tomé decisiones por mi propia cuenta, ¿no? La palabra de Dios dice que no es menospreciemos el consejo de nuestro padre ni la dirección de nuestra madre y pues es algo de ahí, desde ahí donde comenzó mi rebeldía, no tan solo a mi familia, sino primeramente a Dios, porque en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días que Jehová tu Dios sean largamente bendecidos. Y pues por no tomar en cuenta a Dios, pues tuve que pasar procesos difíciles, pero doy gracias a Dios por medio de Jesucristo que, que tuvo que ocupar este medio para poder cautivar mi corazón, para poder cambiar mi manera de pensar. Y al cambiar mi manera de pensar, cambió mi manera de vivir. Y de verdad que me siento gozoso, me siento agradecido. De verdad que te comparto, esta es parte de mi testimonio. Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos y a través del tiempo, a través del compromiso, a través de sujetarme a Dios, a través de entregar mi vida de verdad, porque al principio, pues era un cristiano a la secreta, ¿no? Me daba pena portar la Biblia, me, me, me,
digo, los que hemos estado presos sabemos que somos eh, llenos de burlas, de gente que nos conoció quién éramos antes de ingresar a la prisión y decían, ¿cómo que cambiaste la Biblia por la pistola? Y ciertas situaciones que a largo tiempo pues nos dimos cuenta que fue lo mejor que pudimos hacer, ¿no? La verdad que gracias a Dios, cuando yo llegué por primera vez, o había un varón que me decía todos los días, Cristo te ama, y yo no lo entendía, no lo analizaba, ¿no? No lo analizaba, ¿por qué? Porque yo decía, pues, ¿cómo va a haber alguien que me ame si soy un miserable, si soy un desgraciado, si lo único que para lo que he vivido es para hacerle mal a la gente? No tenía piedad ni de mí mismo, ni porque, pues muchas veces digo, a lo mejor allá no, pero aquí muchas veces, pues uno siendo delincuente, pues tomabas lo que no era tuyo y no te importaba si era para una medicina, no te importaba si era fruto de su trabajo, que lo habían cultivado con mucho sacrificio para poder hacer algo, una casita, un cuartito, pagar una deuda, ¿sabes? Te gozabas, ¿no? Te gozabas de la injusticia, de llevarte lo que no era tuyo y pues así fui creciendo, ¿no? Desde pequeño, pues te digo que estuve desde las ligas menores hasta que llegué a las ligas mayores, ¿no? Y te lo digo con vergüenza, pero no te vengo a hablar de mí, sino te vengo hablar de aquel que cambió mi vida, de aquel que me transformó, de aquel que me dio esperanza, de aquel que perdonó mis errores, mis pecados, que me regaló salvación y sobre todo nos espera una vida eterna, ¿no? Que es una promesa que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros los que hemos creído y confiado en Él. Pues gloria a Dios, doy gracias a Dios por esta mañana y pues yo espero que tú hayas orado a Dios como lo he hecho yo y pues vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Señor que yo espero que tú le digas en esta mañana, Señor, habla a mi vida, ¿verdad? Señor, háblame y permite que esta palabra pues se quede sembrada en la tabla de mi corazón y pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad de la vida, por la bendición de poder estar nuevamente con un propósito, Señor, que tú tienes para nosotros. Tú sabes que este tiempo que nos permites reunirnos, Padre, es con el único propósito de exaltar y glorificar tu bendito santo nombre, Padre. Te pedimos que nos des dirección, que seas tú tomando el control de nuestras vidas, Padre, que no permitas que venga la vana palabrería, Padre, ni que sea sabiduría humana, Señor. Si así fuera, Padre, pues yo te pido que enmudezcas mis labios, Padre, en esta mañana y en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, pues pasando un carbón encendido por medio de mis labios, Señor. Yo me derroto, Señor, ante ti, Padre, y reconozco, Señor, que eres tú, Señor, el que hablará por nosotros, Señor, y que tú harás cosas grandes y maravillosas en tu iglesia, Padre. Y sé que tu Espíritu Santo convencerá, Señor, que tu Espíritu Santo nos revelará, Señor, todas las cosas, Señor, que tú tienes para nosotros y que tú has mandado, Señor. En esta hora te damos muchas gracias, bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia, Padre, y reconocemos, Padre, que fuera de ti no hay nada, Señor, y nos ponemos, Señor, en esta hora en tus manos, pidiéndote que tomes el control de este servicio, Padre, que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Pues esta mañana, pues verdaderamente ayer que me hacían la invitación, pues digo, a pesar de que hemos estado pasando ciertas dificultades, pues estamos agradecidos con Dios por las benditas pruebas, ¿verdad? Benditas pruebas, bendita de enfermedad, benditas situaciones, porque pues eso siempre nos va a entornar un eterno peso de la gloria de Dios. Y quiero que vayamos a la escritura, vamos a entrar en materia, en el tema, y pues el Señor me ha dado esta palabra y es la importancia de ser obedientes. ¿Qué tan importante es para ti obedecer la voz de Dios? ¿Qué tan importante para ti, para mí, es obedecer verdaderamente al Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué tan importante para ti, para mí, es obedecer la palabra de Dios, que es nuestra mayor autoridad? Y me gustaría que fuéramos, no sé si allá en Tecash tengan Biblia, y me gustaría que alguien leyera Números
capítulo 20 del versículo 5 al 13. Números. Números, capítulo 20, versículo del 5 al 13. Por Amén. favor. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis de mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por cuanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Podemos ver que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil. Podemos ver cómo ellos empezaron a verdaderamente a desear lo que habían dejado en Egipto, ¿sí? Porque dice que, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces el pueblo de Dios se estaba quejando delante de él. Y en ese texto vemos el momento en el cual el pueblo de Israel murmuró y se quejó contra Dios y contra Moisés, pues no había agua para beber, ya que aún no habían llegado ellos a la tierra prometida. En este momento de crisis que estaba enfrentando el pueblo de Dios, Dios le dio una orden específica a Moisés y esa orden fue hablarle a la peña. En números 20, en números 28, le dice Dios: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella te dará de su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Pero podemos ver que por causa de su enojo o quizás de su frustración, Moisés desobedeció a la voz de Dios, pues en lugar de hablarle a la peña, él la golpeó 2 veces. Y vemos cómo dice Números 20, de 10 y 11, dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de las peñas y les dijo: oíd ahora qué, rebeldes. Cuántas veces usted y yo nos hemos rebelado ante las cosas de Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho un llamado y nos hemos rebelado a hacer su voluntad? ¿Cuántas veces hemos recibido la instrucción, la dirección de parte de Dios y hemos hecho caso omiso y hemos hecho lo que nosotros queremos o lo que se nos pega a la gana? Aquí vemos cómo Dios le da una instrucción a su siervo, a ese hombre que el Señor había escogido para salvaguardar a su pueblo y le había dado la oportunidad de ser el libertador del pueblo de Israel. Podemos ver cómo la misma congregación está delante de la peña y él les dice algo: oigan ahora, rebeldes. Él sabía que se habían rebelado en contra de Dios a pesar de que habían visto todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Egipto. ¿El pueblo de Israel vio las señales en Egipto de parte de Dios? Todos vieron lo que Dios había hecho, vieron todas las plagas, vieron las plagas de las moscas, vieron las plagas de las ranas,
vieron las plagas de los piojos, vieron cuando el Señor convirtió el agua en sangre, ¿sí? Y vieron aún cuando los libró del ángel de la muerte. Cuando todo eso había acontecido, ellos se habían dado cuenta de que había un Dios grande, fuerte y poderoso. Y al salir de todo lo que, y no tan solo eso, sino de que aún cuando salieron del pueblo de Egipto, no salieron con las manos vacías. Dios les permitió recuperar parte de lo que los mismos egipcios les habían robado por muchos años, por esos largos 400 años que estuvieron cautivos en ese lugar, en la tierra de Gosén. Entonces, ahí es donde vemos cómo Dios se manifiesta y entra en una situación, el pueblo de Dios en contra de Moisés y del mismo Dios, donde ellos mismos les dicen, oye, si para esto me trajiste, ¿sí? Ellos no entendían que detrás de todo eso malo que había acontecido, hoy Dios estaba ocupando todo ello para hacer algo bueno con el pueblo de Dios, porque el Señor había escuchado su clamor, su gemir, su dolor, su desesperación, por la cual habían sido oprimidos por mucho tiempo. Y muchas veces a nosotros también nos pasa, amada iglesia. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en tu vida? Y aún seguimos renegando, aún así seguimos rebelándonos en contra del Señor, aún seguimos teniendo esa falta de contentamiento por lo que tenemos. ¿Sabes? ¿Por qué no ser agradecidos con Dios? ¿Por qué no ser agradecidos con el Señor de todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros? ¿Sabes? Muchas veces hemos sido indiferentes a la voz de Dios. Muchas veces oímos, pero no escuchamos. Muchas veces a lo mejor escuchamos, pero no hacemos. Y es ahí donde el Señor encuentra rebeldía en su pueblo, encuentra rebeldía en su iglesia, encuentra rebeldía en sus hijos, ¿sí? Porque a pesar de todo lo que el Señor ya les había mostrado una y otra vez, siguen dudando del poder de ese gran Dios fuerte y celoso. Entonces podemos ver cómo el mismo Moisés, ¿sí? Que había sido instruido, que había tenido un tiempo con Dios, que había estado delante de Dios por medio de la zarza, que había subido al monte Sinaí para hablar con él, que Dios había hablado frente a frente con él, verdaderamente se reveló, se reveló porque podemos ver que por causa de su enojo, o quizás de su frustración, de todo el peso que tenía al ser ese libertador que Dios había escogido, Moisés desobedeció la voz de Dios, pues en lugar de hablarle a la peña como Dios le había dicho, él la golpeó 2 veces. Y lo pudimos ver en Números 20, versículo 10 y 11, donde dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, hemos de hacer salir aguas de esta peña. Ahí les hace una pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Esto nos da algunas lecciones muy importantes para nuestra vida cristiana. Voy a tocar 3 o 4 puntos. Uno de ellos, en los tiempos de crisis debemos creer y obedecer la palabra de Dios. La palabra es nuestra mayor autoridad. La palabra tiene poder. La palabra trae bendición. La palabra nos da la dirección conforme al consejo de Dios. Siempre va a haber una instrucción para alcanzar la bendición, ¿sí? Y muchas veces nosotros solamente queremos la bendición y queremos dejar aparte la instrucción. Lo mismo que hizo Moisés. Dios le había dado una instrucción, ¿sí? Dios lo había aconsejado de qué manera se tenía que conducir. Y no tan solo el pueblo de Dios, sino también él mismo se rebeló. Por esa causa, él tampoco entró a la tierra prometida. Por eso debemos de tener mucha serenidad y tenemos que tener nuestro oído sensible para poder escuchar el consejo de parte de Dios, para saber discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Y podemos ver que en el Números 20, versículo 12, inciso A, que es la primera parte del versículo, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Qué dura palabra
¿sí? Porque le dice, no me creíste. ¿Y cuántos aún a nosotros en estos tiempos seguimos pensando de la misma manera? Pregunta, ¿crees en Dios? Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y aquí el Señor hace un énfasis, ¿sí? Dice, y Jehová le dijo a quién, a Moisés y a Aarón, y Jehová y el Señor y Jesucristo nos dice ahora a nosotros, porque cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, ¿qué haré con ustedes? ¿Sí? Moisés mostró incredulidad, no creyó que sería suficiente solamente hablarle a la peña, por eso le pegó 2 veces a la peña para que saliera agua. ¿Qué podemos notar ahí? Enojo, frustración, duda e incredulidad. Hoy el Señor a través de esta palabra nos invita a que meditemos de qué manera estamos caminando, hacia dónde vamos, pueblo de Dios, hacia dónde vamos, iglesia. ¿Sabes? Él conoce por qué estamos en este lugar hoy reunidos. Dice su palabra que aún no sale palabra de nuestra boca cuando Él ya la conoce toda. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro caminar. Él sabe verdaderamente de qué manera estamos buscando al Señor. En los momentos de crisis, muchos de ustedes cometen el mismo error que Moisés. ¿No creen que hacer las cosas a la manera de Dios sea suficiente para enfrentar y vencer los problemas que estás enfrentando? ¿Por qué estás pasando, iglesia? ¿Cuáles son las situaciones que no te han dejado seguir avanzando? ¿Qué te ha impedido crecer en el conocimiento de la verdad? ¿Qué te ha impedido seguir las pisadas de Jesús? ¿Qué no te permite hablarle de tu estancia, que en Cristo hay oportunidad, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay perdón, que en Cristo hay salvación? ¿Qué te ha detenido para dar testimonio del poder de Dios? ¿Sabes? El pueblo de Israel dudó de lo que Dios ya les había mostrado y aún viendo la gloria de Dios, empezaron a contender en contra de él, a murmurar, a quejarse. Cuántas veces has llegado a pensar de que no, pues ya me sentenciaron y pues ya ves, ¿dónde está tu Dios? Tú me dijiste que si yo seguía a Dios, todo iba a cambiar, que Dios me iba a dar mi libertad. Claro que Dios te va a dar tu libertad, pero jamás va a ser a tu tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios te ha llevado al desierto, ¿sabes? Para tratar con tu corazón, para tratar con tu carácter, para mostrarte que de la manera que has caminado por mucho tiempo ha sido la incorrecta, que hemos dejado de mirar de verdad las cosas que verdaderamente valen la pena. Es por eso que muchos cristianos piensan que es necesario darle una ayuda a Dios, haciendo las cosas a tu manera, desechando la palabra de Dios y su voluntad, así como también lo hicieron Sara y Abraham. ¿Cuántos conocemos la historia de Sara y de Abraham? Vamos a Génesis 16, del versículo 1 al 4. Si lo pueden leer ahí en Tecash. Génesis 16. 16, capítulo 16, versículo del 1 al 4. Amén. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
¿Cómo podemos ver esta historia? Yo sé que muchos conocemos esta historia. Dios le había dado una promesa a Abraham, ¿sí o no? ¿Qué le dijo? Que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Abraham había pensado que era su siervo y Dios le confirmó que no iba a ser así, que el pacto que él había hecho con eso, que él sería padre de muchas generaciones, ¿sí? Que él sería padre de multitudes. Y muchas veces Dios nos ha hecho tantas promesas a nosotros, Dios nos ha hablado muchas veces a través de su palabra, pero sabes, muchas veces le hemos querido ayudar al Señor. Muchas veces creemos que Dios no puede. Muchas veces hemos creído que y minimizamos, ¿sabes? Minimizamos, hacemos pequeño el poder de Dios, la gracia de Dios, la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas, queramos o no queramos, porque la palabra de Dios es autoridad, porque la palabra de Dios tiene poder, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió algo, Él lo va a hacer. Si Él lo prometió, Él lo va a ejecutar. Pero, ¿sabes? Siempre va a ser en su tiempo, siempre va a ser en el momento preciso. ¿Sabes? Dios no llega ni antes ni después. Dios llega siempre a tiempo, en el momento justo. Cuando menos nosotros lo pensamos, Dios está ahí manifestando su gloria, su poder, su misericordia, su fidelidad, su gracia, esa gracia que es inmerecida, ese favor que no merecemos, pero más sin en cambio el Señor nos lo ofrece. Por eso en su momento Él envió a su Hijo Jesús para salvarnos, para darnos esperanza, para darnos de verdad esa esperanza inmarcesible, esa esperanza que no muere, esa esperanza que no se marchita, esa esperanza que sigue viva, que el Señor pronto vendrá por su iglesia, que el Señor pronto vendrá por nosotros, que el Señor ha prometido una morada eterna para todos y cada uno de los que hemos creído y confiado en Él. Pero podemos ver cómo esta mujer, porque si vemos y hemos leído lo que es el libro de Génesis, vemos cómo ella se ríe de la promesa que Dios ya le había hecho a su marido, ¿sí? En ella empieza a ver la incredulidad, en ella empieza a ver la duda, por eso dice, pues si le damos una ayudadita a Dios, y es por eso que ella entrega a su sierva, ¿para qué? Para echarle la mano a Dios. ¿Cuántos hemos actuado como Saraí? ¿Cuántos hemos actuado como Sara queriendo ayudar a Dios? Por no saber esperar el tiempo de Dios. Muchas veces en los momentos de crisis el Señor te dice por medio de su palabra, no te muevas, confía, ten fe, espera en mí, bástate mi gracia. Pero lastimosamente muchos de ustedes hacen todo lo contrario, pues creen que esto no será suficiente para solucionar las dificultades que están enfrentando. ¿Por qué estás pasando, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, tú que me escuchas? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es ese problema que ves grande? Sabes, tenemos un Dios que es más grande que ese problema. Tenemos un Dios que es más grande que esa sentencia. Tenemos un Dios que es más grande que esa enfermedad. Tenemos un Dios más grande que esa escasez. Tenemos un Dios más grande que absolutamente todo problema. Pero, ¿sabes? Hemos dudado del poder de Dios. Hemos minimizado su amor, su gracia, su misericordia. Punto número dos, los resultados de la desobediencia, al principio puede parecer buenos, pero al final traen consecuencias. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de Saraí? Dice que después de que no podía tener hijos, empezó a tener problemas con su esclava, porque ya la menospreciaba. ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos y ella ya tenía un hijo de Abraham y empezó a hacerte problemas hasta que la desecharon. Y hoy podemos ver el conflicto que existe, ¿no? Entre los ismaelitas contra ahora sí que príncipes contra reyes, ¿no?
contra Isaac, ¿no? Que es el primogénito, que es la bendición, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotros hemos despreciado esa bendición por no saber esperar en los tiempos de Dios? Hoy, iglesia, familia, tú que me escuchas, amigo, amiga, hermano, es tiempo de meditar, es tiempo de reflexionar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay odio? ¿Hay rencor? ¿Hay orgullo? ¿Hay soberbia? ¿Hay altivez? ¿Hay enemistad? ¿Hay contienda? ¿Hay chisme? ¿Hay pleito? ¿Hay envidias? ¿Borracheras? ¿Orgías? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Enojo? ¿Qué hay en tu corazón, amado, amada? Hoy el Señor nos manda que hagamos un alto. ¿Qué había en el corazón de esta mujer? ¿Había desesperación? ¿Había frustración? ¿Falta de fe? ¿Falta de perdón? ¿Qué había que le hizo tomar una decisión a la ligera sin consultar a Dios? Por querer ayudar a Dios, pasaron cosas muy difíciles que hasta el día viene siendo un reflejo de esa desobediencia. Podemos ver cómo diferentes naciones queriendo destruir al pueblo de Israel. Y sabes, el pueblo de Israel es bendito, el pueblo de Israel es bendecido por la mano de Dios, porque es su pueblo escogido, porque es lo que Dios, es donde Dios puso su mirada. Y todo eso trajo resultados fuertes, la desobediencia. Fíjese lo que dice en Números 20, versículo 12, inciso B. Le dice Dios a Moisés y a Aarón: por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Sí? Por desobedecer a la voz de Dios, ¿qué pasó? ¿Hubo una repercusión a través de la desobediencia? Podemos ver desde el principio de la creación a Adán y a Eva, por desobedecer a Dios, ¿qué pasó? Cuando Moisés golpeó la peña, fluyeron aguas de la peña en Números 20:11. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. A pesar de la desobediencia a la voz de Dios, a pesar de la desobediencia a la voz de Dios, los resultados aparentemente fueron buenos. El objetivo se cumplió y el pueblo bebió agua, pero a Moisés no le permitió entrar a la tierra prometida por medio de esa desobediencia, hermanos. ¿Sabes? Nosotros tenemos un mayor ejemplo de obediencia, que es Jesucristo. Dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que él se despojó de su deidad, de su divinidad, y se hizo hombre sin nada que aferrarse. Por lo tanto, fue exaltado hasta lo sumo. ¿Sí? Y hoy verdaderamente podemos ver que nuestro mayor ejemplo es Jesús, que nuestro mayor ejemplo de servicio, que nuestro mayor ejemplo de humildad, que nuestro mayor ejemplo de respeto, de integridad, de consagración, de santidad, fue Jesús. Dice que no hay otro Dios que no hay otro hombre dado a los hombres más que Jesucristo. Entonces nuestro único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y eso es algo que hoy el Señor nos invita a que reflexionemos y meditemos hacia dónde estamos caminando, pueblo de Dios. Podemos ver que la desobediencia trae cosas difíciles, que a pesar de esa desobediencia a la voz de Dios, los resultados aparentemente pues fueron buenos. El objetivo se cumplió. ¿Cuál fue el objetivo? Sacar agua de la peña.
si tú estás caminando de una manera que parece que no pasa nada y no estás haciendo las cosas que Dios te está mandando, ojo, ten cuidado, porque aparentemente no pasa nada, pero traerá un resultado. ¿Cuántos conocemos la historia de Sansón? ¿Cuántos conocemos la historia de Sansón? ¿Sabes? Vamos a Jueces, capítulo 16. Amén. Vamos a leer del versículo 15 al 20. ¿Qué dice? Pero ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en sus manos el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Híjole, ¿sí te das cuenta cuál es el resultado de la desobediencia? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón, ¿sí? Pero a través de que desobedeció, de que no tenía que tener nada que ver con las filisteas, que no tomara vino, ¿sí? Que no se uniera a esos yugos desiguales, que no hiciera las cosas a su manera. Dice que él se dio cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de quién. Muchas veces nosotros seguimos caminando como si nada, y hay veces aún en la misma iglesia, ¿sí? Que seguimos viviendo como se nos pega la gana. Por eso la gente no cree, ¿sí? Porque lo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y él pensó que las cosas iban a seguir siendo igual, ¿sí? Hasta que se dio cuenta de que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y hoy muchos predicamos la palabra, hoy muchos nos subimos, pero sabes, no hay resultados. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que a través de nuestra desobediencia ha pasado algo grave. ¿Sabes? Dice la escritura, ahorita lo acababa de leer mi hermano, que dice que él se quedó dormido. ¿En dónde se quedó dormido? En las piernas de una mujer, ¿sí? Pero cuando se despertó, ya todo lo había perdido. Y lo más valioso que había perdido era la presencia de Dios. La presencia de Dios se había apartado de él. Y esta es una historia que nos deja las luces y las oscuridades para que usted y yo no cometamos el mismo error. Iglesia, pueblo de Dios, hermanos, familia, ¿dónde estás dormido? ¿Dónde estás dormido, pueblo de Dios? ¿Por qué no sigues avanzando?
Y es una palabra fuerte, hermanos, pero el Señor hoy nos dice, ¿sabes? Él dejó de hacer el propósito de Dios. Él dejó de cumplir la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvo que ser llevado a la cárcel, le sacaron los ojos, fue vituperado, fue lastimado, fue amarrado, fue encadenado. Hubo escarnio, hubo opresión por desobedecer la voz de Dios. No la pasó bien Sansón. ¿O sí la pasó bien Sansón? Y todo fue por desobedecer a Dios. Ahora vamos a ver otra historia más de parte de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del, del 15 en adelante, del 15 al 22. Saúl respondió, de Amalec y los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, diciendo, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que las acabes. Porque, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Hasta el 22. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow. ¿Hubo una consecuencia? Dice, ¿por qué has dejado de escuchar la voz de quién? De Jehová. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Y dice que él hizo lo que él quiso, porque Dios le había dado una instrucción, Dios le había dicho, ve y destruye todo. ¿Sí? No dejes nada. Mas sin en cambio, él fue rebelde. Él fue rebelde y se levantó y hizo lo que quiso, hizo lo que le plació la gana. Y eso tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia, Tekash? La unción. Dejó de ser rey, perdió la unción, perdió la unción, que ahora sí que perdió la dirección, esa relación que tenía Dios cuando él iba y consultaba a Dios para enfrentar cualquier guerra. Dios le decía, ve porque te voy a dar la victoria. Entonces la presencia de Dios también se apartó de él, ¿sí o no? Y dice, de hoy en adelante el Señor me ha dicho que vas a dejar de ser rey. Entonces,
A lo que vamos, ¿qué tan dura es la consecuencia de la desobediencia? Tenemos que comprender que cuando obedecemos significa que nuestro corazón es humilde y está doblegado a la voluntad de Dios, aunque no lo comprendas del todo. Pero cuando solamente te enfocas en los resultados haciendo las cosas a tu manera, demuestras que tu corazón está lleno de rebeldía y de autoestima. El corazón de este varón se volvió rebelde, el corazón de Saúl. Ahora te pregunto, pregunta de parte de Dios, ¿cómo está tu corazón, iglesia? ¿Cómo está nuestro corazón? Hoy es tiempo de reflexionar hoy en nuestras vidas. ¿Estás enfocado solamente en los resultados o de verdad estás dispuesto a esperar en Dios y hacer su voluntad? Punto número 3. La obediencia es la llave que nos abre la puerta a la bendición completa de parte de Dios. Hemos visto la obediencia y hemos visto la desobediencia. Vamos a Deuteronomio, capítulo 3, versículo 23 al 27. Deuteronomio capítulo 3 del 23 al 27. Adelante, hermano. 23 al 27. Amén. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. Pasé yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Qué palabra tan fuerte, qué palabra verdaderamente, de verdad que Dios nos invita a meditar. ¿Sabes? Moisés se acercó a Dios nuevamente y le pedía una oportunidad de poder entrar a esa tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Basta, ya no me hables más de este asunto. Todo esa situación que a la larga trajo algo muy duro, porque él le dice, no, no me vuelvas a hablar de este asunto. Se refiere a la sentencia de Dios a Moisés y Aarón en el capítulo 20 de Números, debido a su incredulidad, debido a la desobediencia, al golpear la roca 2 veces en vez de hablarle, no podrán entrar a la tierra prometida. El castigo se les impone al principio de su último año en el desierto, poco antes de la muerte de Aarón y su propio destino. Podemos ver que los hijos de Israel en el desierto de Sin se quejaron a Moisés por la falta de agua, evidenciando su falta de confianza en Dios. ¿Cuántas veces hemos desconfiado de Dios? ¿Cuántas veces hemos dudado de lo que Dios nos ha prometido? Y podemos ver que la orden divina, Dios le ordenó a Moisés que reuniera a la congregación y le hablara a la peña para que les diera agua. Pero la desobediencia de Moisés, en lugar de obedecer a Dios, Moisés gritó, oíd ahora rebeldes, os hemos de sacar agua de esta roca, y golpeó la peña 2 veces. La consecuencia, debido a esta desobediencia, Dios le dijo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos rebelamos en contra de Dios.
¿sí? Y no damos testimonio de verdad de lo que Dios está esperando, que nosotros demos testimonio a los que están afuera, aquellos que se han rehusado a creer en Dios. Es más, empezando por nuestra familia. ¿Sabes? Cuando mi esposa llegó a la prisión y yo le dije que había conocido a Cristo, ¿sabes qué me dijo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasó? No es el que yo venía a buscar, al que hablaba mal, al que golpeaba, al que era bravo, al que, o sea, algo notó ella en mí, que se levantó de la mesa, el día de visita se levantó y ya se iba porque decía que no era yo al que ella iba a visitar. ¿Qué había pasado en mí? No sé, hermanos, pero Dios me había tocado y Dios me había mandado a que yo diera testimonio del amor y de la gracia de Dios a mi familia. Y muchas veces nosotros no testificamos. Por eso le dijo él le dijo Dios a Moisés, ¿por qué no creíste en mí? ¿Por qué no esperaste en mí? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué te regresaste? ¿Cuántas veces nos hemos regresado? ¿Cuántas veces hemos detenido el plan y el propósito de parte de Dios? ¿Sabes? Con dolor y sin dolor se va a cumplir el plan de Dios. Podemos ver la vida de Sansón. ¿Qué pasó después con Sansón? ¿Qué pasó al final? Dice la escritura en el libro de los jueces que una vez con una quijada de mula, de burro, mató a 3,000 en un jalón de los filisteos. Pero sabes, cuando él se arrepintió de las cosas que había hecho, sí, clamó a Dios, dice que estando aún amarrado y en condición de muerte, cuando era escarnecido, cuando era vituperado, cuando ya no tenía sus ojos, clamó a Dios y dice que su cabello comenzó a crecer y se arrepintió de todo su corazón y le dijo, Señor, palabras más, palabras menos, eh, parafraseando el versículo, el capítulo, Señor, perdóname, me arrepiento de haberme revelado, me arrepiento de haber desobedecido. Dice que el Espíritu volvió y posó sobre él. Y dice que cuando él le dijo a los, dice, nada más te ruego que me pongas en una columna y de la otra para que pues yo me detenga ahí. Y dice que cuando él se hubo arrepentido de su mala conducta, que de sus malas decisiones, ¿sí? Él agarró, él agarró y recuperó las fuerzas. El Espíritu de Dios regresó a posar en él. Y sabes, la historia habla de que él, en ese momento, cuando él tiró esos muros que detenían todo eso, ¿sí? Dice que mató más de los que había matado en toda su vida. Y ahí podemos ver que cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay un arrepentimiento, ¿sabes? Aquí podemos ver dos cosas. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl no se arrepintió. Saúl no se arrepintió. ¿Tú crees que si él no le hubiera pedido perdón a Dios, Señor, perdóname, mira, lo hice mal, me equivoqué, me arrepiento de todo mi corazón de haber desobedecido tu voz? ¿Tú crees que Dios no lo hubiera perdonado? Mas sin en cambio Sansón se arrepintió. Sansón se arrepintió de lo que había hecho. Sansón se arrepintió de que se había equivocado. Y sabes, gracias a ese arrepentimiento, el propósito de Dios se cumplió en la vida de Sansón. El propósito de Dios se cumplió en la vida de ese varón. Lo mismo pasó con Judas y con Pedro, dos hombres comunes como tú y como yo. ¿Tú crees que si Judas no hubiera venido al maestro a decirle, maestro, perdóname, te vendí, me equivoqué? Mi mirada estaba puesta en la bolsa, mi mirada estaba puesta en el dinero.
Yo pensaba que si tú llegabas a ser rey, me ibas a dar ese poder y me iba a pasar de listo y iba a obtener, me perdona mi avaricia, perdona mis malos deseos. ¿Tú crees que Dios no lo hubiera perdonado? ¿Tú crees que Jesús no lo hubiera perdonado? Mas sin en cambio dice que Pedro, ¿cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos negado a Jesús? Tú y yo, ¿cuántas veces le hemos negado a Jesús con nuestros actos, con nuestras malas palabras, contra nuestras malas actitudes, con nuestras malas miradas, con nuestros malos pensamientos? Y sabes, ¿no perdonó Dios a Pedro? ¿Por qué? Porque se arrepintió. Se arrepintió. Y le dijo, ¿sabes? Dice que lloró amargamente cuando negó al Señor. ¿Sí? Y vino Jesús y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y le dice, Pedro, ¿me amas? La tercera vez. ¿Y qué le dice? Dice que Pedro se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Hoy el Señor nos pregunta, iglesia de Tecash, ¿me amas? ¿Me amas, iglesia Tecash? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida de mi rebaño, ve por la que se perdió, verla por la perniquebrada, ve por la coja, ve por la que tiene la manchita, ve por la que se descarrió, ve por ella, pueblo, iglesia, familia, vayamos, obedezcamos a la voz de Dios. Y dice su palabra que el propósito de Dios se cumplió en la vida de Pedro, ¿sí o no? Porque Jesús le dijo, le declaró, dice, sobre ti edificaré mi iglesia. Y dice que en el primer discurso de Pedro hablando a la Grey, dice que en la primera se convirtieron 3,000 y luego 5,000 a través de su arrepentimiento, a través de la obediencia. Podemos ver que Moisés fue un gran siervo de Dios, pero su desobediencia en un momento de crisis, de desesperación, de frustración, donde debía de glorificar a Dios y su poder en lugar de hacer las cosas a su manera, le cerró la puerta para entrar a la tierra prometida. Podemos ver que la desobediencia de este varón de Sansón y la rebeldía lo llevó a la prisión. Podemos ver que la desobediencia de Saúl, ¿qué fue lo que pasó? Dejó de ser rey y la unción de Dios dejó de estar con él. ¿Le puedo leer En los estos, versículos, hermano? mande, ¿Puedo leer los versículos? sí, Deuteronomio 4, del 29 al 31, dice de esta manera. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. amén. Y sabes, para allá iba, te me adelantaste, pero gloria a Dios. O sea, dice, si escucharas la voz de quién, de Roberto, No. así dice, No. si La voz escucharas de la voz de Jehová. César, No. de Filiberto, No. ¿la voz de quién? De Jehová. La voz del Señor, ¿sí?
Dice, y estos versículos vemos cómo Moisés rogando a Dios para cruzar el Jordán, para entrar a la tierra prometida, pero Dios le dice claramente, no me hables más de este asunto. Este texto nos enseña y nos recuerda a cada uno de nosotros que la obediencia no es opcional, ni se compensa con un historial de servicios exitosos. Esto significa que nuestro servicio y nuestro esfuerzo en la iglesia y a Dios no es licencia para dejar de obedecer y hacer las cosas a nuestra manera. Deja de hacer las cosas a tu manera y hazlas a la manera de Dios. Escucha la voz de Dios, porque la palabra de Dios en el libro, perdón, en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, el Señor dice que le habla a las 7 iglesias y el Espíritu Santo habla porque dice que el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Y esta es palabra de Dios, hermano. Eso es de lo que el Señor hoy nos está hablando a cada uno de nosotros, principalmente a mí, de qué manera estamos caminando, de qué manera estamos sirviendo a Dios. Podemos sentir la unción, podemos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, podemos reflejar el rostro de Cristo, podemos verdaderamente decir con nuestra propia vida, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verdaderamente ya crucificamos nuestra carne con Cristo, verdaderamente ya no vive Roberto, verdaderamente vive Cristo en Roberto. La obediencia es la condición para experimentar la plenitud de las bendiciones grandes, ricas y abundantes de parte de Dios. Muchas veces los creyentes quieren resultados, es decir, quieren bendiciones y milagros, prosperidad material y espiritual, pero sin someterse al proceso de obedecer. Como cristianos, tenemos que comprender que para cumplir el propósito de salvarnos, nuestro Señor Jesucristo también se sometió al proceso de obedecer la voluntad del Padre Celestial. Vamos, Hebreos 5, del 7 al 9. Amén. ¿Qué dice, hermano? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¡Wow! ¿Para todos quién? ¿Para todos los que qué? Obedecen. Entonces, si yo obedezco, ¿hay salvación para mí? Entonces, si yo obedezco, ¿voy a ser perfeccionado? Entonces, si yo obedezco, moraré por largos días en la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Como conclusión a esta prédica, a esta palabra de parte de Dios, la obediencia no es negociable, amada iglesia, familia, pueblo de Dios, amigo, tú que me escuchas. La obediencia no se negocia, ni puede ser reemplazada por logros o resultados aparentes. Así como Moisés perdió la entrada a la tierra prometida por desobedecer, nosotros podemos perder las bendiciones completas de Dios si no aprendemos a confiar y a someternos a su voluntad, incluso cuando no la entendemos. La obediencia abre las puertas a la plenitud de las promesas de parte de Dios a nuestras vidas y muestra un corazón humilde y rendido a Él. Pues gracias a Dios porque el Señor hoy en esta mañana nos ha dado esta palabra que yo espero que haya sido de bendición para nuestras vidas.
y podemos ver cómo a través de todo eso, a través de que, digo, quiero que alcances a ver esto, la historia de Pedro en la historia de Sansón, ¿verdad? Al final, en la historia de Sansón, él se arrepiente de que, pues, verdaderamente, pues había hecho lo malo ante los ojos de Dios y, y el Señor le devuelve su fuerza, el Señor le devuelve su confianza. Y la historia, si tú lees lo que es el libro de Jueces, te vas a dar cuenta cómo dice la escritura al final, dice que mató muchos más de los que había matado con una quijada de asno. Podemos ver la vida de, de Pedro, que a través de su arrepentimiento genuino, lo que no hizo Pedro, ¿verdad? Dice que aunque que tan solo con que pasara por la sombra de Pedro, el que pasaba dice que Dios lo sanaba, ¿no? O sea, imagínate el poder de Dios en su vida. Imagínate lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, hermano, a través de la obediencia, a través de ese poder que Dios ya puso en ti, hermano, porque dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Entonces, podemos ver la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas y de verdad que pues podemos ver también los resultados de la desobediencia, ¿no? De, pues de Judas y sobre todo también de Saúl, ¿verdad? Que en su momento, pues verdaderamente no hubo un arrepentimiento y pues como después ya le decía Saúl a Samuel, no, pues esto lo traje para tu Dios, o sea, ya no era su Dios, ahora ya no era su Dios, ahora dice, no, lo traje para tu Dios. Y dice, pues por cuanto has desobedecido a la voz de Dios, entonces Dios te ha desechado para que sigas siendo rey. Y aquí hay algo bien importante, hermanos, en este pasaje. En este pasaje hay algo muy importante. Dice, Primera de Samuel, capítulo 15, 22. Y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿verdad? Entonces, poner atención y saber que Dios está con nosotros, de verdad te digo algo, habrá una grande, rica bendición para nuestras vidas y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Creo que nos deja estas historias, de verdad, que podemos ver que la desobediencia también de nuestro amado Moisés, ¿verdad? ¿A dónde lo llevó? La desobediencia de Sara, ¿a dónde la llevó? ¿No? Y pues meditemos, ¿no? Meditemos qué fue también lo que pasó con la desobediencia, ¿no? De Eva, de Adán. Entonces, ¿nosotros qué queremos ser? ¿Hijos obedientes o desobedientes? Entonces ahí es donde podemos ver la importancia de ser obedientes a Dios y a su palabra. Amén.